Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente por acá. Hoy quiero tocar un tema que, bueno, ya hace rato que vengo viendo esto. ¿Por qué tanta gente viene acá, o venía al menos, hace la ciudadanía? Hay mucha gente que hace la ciudadanía acá y se va a otro lado, se va a España. Muchos eligen España, si bien no sé si es la mayoría, pero mucha gente se va a España. Y puede ser por diferentes factores. No sé si alguno que está viendo este video está viviendo en España o vivió esta situación de venir a Italia a hacer la ciudadanía y luego irse del país, porque yo creo que principalmente, no sé si será así, pero es una cuestión, creo yo, del idioma. ¿Y por qué digo que ya no le interesan las costumbres? Porque bueno, sabemos que la mayoría, al menos de Argentina, son descendientes de italianos. La mayoría de la población argentina son mayormente descendientes de italianos. Si te pones a ver, la mayoría son apellidos italianos. Y esa gente tiene la posibilidad, o tenía al menos, porque a partir del nuevo decreto Tajani ya la ley cambió todo, pero bueno, hay gente que aún tiene la posibilidad de venir a hacer la ciudadanía de Italia, y hay gente que no elige quedarse en Italia. Quiero yo debatir esto porque en mi caso particular, personal, a mí me interesó siempre la cultura italiana, siempre me interesó la historia italiana, siempre me interesó el tema de las costumbres, las raíces de la familia, ¿no? De nuestros abuelos, pero también veo que hay gente que no le importa eso, le importa muy poco o prioriza otras cosas. Déjenme en los comentarios si ustedes pasaron o están pasando por esta situación, para saber por ahí los motivos, porque muchos dicen, vienen a Italia y dicen no hay trabajo y se van a España. Y España ya he hablado yo en varios videos, ya les he contado, el que me sigue, el que ha visto mis videos, sabe que lo que yo conozco y la gente, y toda la gente que ha ido y ha vuelto y me ha contado, y también porque yo conozco, me han dicho que España no está mucho mejor, no está mejor que Italia, no es mejor que Italia. O sea, vas a cambiar de país, pero vas a tener algunas otras cosas. Habrá algunos puntos más positivos que Italia, y habrá otros puntos por ahí más negativos que Italia. Yo en el balance veo que para mí Italia es mejor. Pero bueno, más allá de eso, pensar un poco por qué se deja de lado esto, si no les importa la cultura o no se interesan, porque también si vos me decís por el idioma, porque bueno, en Italia se le hace difícil por el idioma. Bueno, el italiano no es un idioma tan difícil. Si vos le pones empeño, le pones onda, ya escuchando y tratando de hablar, tenés un montón de facilidades hoy en día como para empezar a hacer un poco de vocabulario, porque las aplicaciones no te van a enseñar el idioma, pero sí te van a enseñar a, por ejemplo, aprender algunas cosas de lo que es el vocabulario. Creo yo, según mi opinión, que se está perdiendo esto del interés por la cultura de nuestros abuelos, por eso el idioma también, porque bueno, como les decía, el idioma no es muy difícil aprenderlo. Si uno le pone empeño, hay un montón de opciones, como bueno, en YouTube, si querés aprender de manera querés aprender de manera autodidacta, puedes hacerlo a través de YouTube. No es que no hay ninguna posibilidad, ninguna chance, lo puedes hacer. Si no te puedes poner un profesor, mucho más fácil, más rápido, pero si no, tenés esta chance de hacerlo de manera autodidacta, que es la que hice yo, y bastante bien me resultó. ¿Por qué? Porque cuando venís acá empiezas a hablar con gente, empiezas a escuchar ya directamente de la persona el idioma y te vas habituando ya a lo que es esto. Entonces se te hace ya más cotidiano. Y con la ayuda de aplicaciones, como puede ser una que es muy conocida, que es Duolingo, le puedes meter ahí vocabulario y se hace más fácil un montón de cosas. Para conocer vocabulario, nada más, eso no sirve para otra cosa. Pero después tenés un montón de cursos gratuitos en YouTube que lo puedes hacer. Entonces, cuando dicen no, que el idioma, que no me adapto, que el idioma, qué sé yo. Porque, a ver, mucha gente dice no me adapto. Lo único que te puedo tomar es el idioma, pero tampoco así, mirá, te estoy diciendo que tampoco es tan difícil. ¿A qué no te adaptás? Hay mucha gente que no se adapta, no sé por qué, porque la comida es bastante parecida a la nuestra. No es que estás en Corea, en China o no sé, en Tailandia, que sí cambia totalmente. La comida es similar, la gente es similar a los argentinos. Los argentinos, creo yo, lo he dicho varias veces, somos italianos que hablamos castellano, básicamente, porque el carácter a veces es igual, la forma de ser es bastante parecida, un montón de cosas que vos decís, bueno, ¿por qué no me adapto? ¿Por qué no se adapta esa gente?
La verdad es todo un misterio, porque creo yo es muy fácil adaptarte a Italia. En mi caso personal, el primer día que pisamos Italia ya prácticamente estaba adaptado, porque vas al supermercado, vas a comprar, vas a cualquier lado y siempre hay, bueno, la gente es bastante buena onda en todos lados. En mi caso particular, siempre lo digo, no tengo nada malo para decir desde que llegamos acá, salvo ese video que hice que ya les comenté, que fue una sola cosa. Pero después, en general, todo es relativamente fácil. Después el tema laboral, como siempre digo, para ir a otro país, a un país que no conoce uno, se tiene que primero interiorizar, primero investigar un poco más o menos en base a la profesión que uno tiene y arrimarse. Si no tenés la posibilidad de elegir un lugar que te guste, bueno, elegís uno más o menos donde vos puedas desarrollar tu profesión. Y si no se da, bueno, tener un plan B, opciones. Esto lo digo siempre, no digo que acá es todo fácil, que acá conseguís trabajo enseguida, pero bueno, si buscas y tenés perseverancia y te preparás, acá vas a encontrar trabajo. ¿Vas a ganar mucho? Y por ahí no vas a ganar mucho, pero vas a tener un trabajo como para empezar, para iniciar. Porque de eso se trata. Vos estás emigrando, estás empezando de cero, tenés que iniciar. Cuando inicias, bueno, vas viendo, te vas acomodando. No es todo lo que te gustaría, pero vas de a poco. Eso sería lo ideal. Y bueno, para esto, si te preparás, la vas a pasar mejor. Si no te preparás y venís a ver qué onda, ahí va a ser totalmente diferente y te va a costar un poco más. Hay gente que tarda meses, hay gente que tarda semanas en adaptarse, en conseguir un trabajo, relacionarse con la gente, pero bueno, eso obviamente como todo depende de la preparación que tenga uno, la personalidad que tenga cada uno y bueno, un montón de cosas. Pero después no digan que uno no me adapto porque Italia es esto, Italia es aquello. Me parece que tampoco le han puesto el empeño suficiente como para decir voy a estar ahí, me voy a adaptar de alguna manera. Y terminan yendo a España, que España es, bueno, es sí, diferente, por ahí poco la gente, pero en sí el país en general es bastante parecido, porque no deja de ser Europa, no deja de ser un país latino. Entonces, ¿qué pasa con la gente, con los más jóvenes? Por ahí no se interesan realmente por sus antepasados, no les interesa la tierra donde vieron sus antepasados, porque muchos también eligen Australia como una moda, entonces vienen, sacan la ciudadanía, se van a Australia. Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes. Yo creo que sí, se ha perdido mucho esto de interiorizarse por los antepasados. Saben que un abuelo que era italiano y ven la oportunidad solamente de la ciudadanía, por eso se generó mucho debate también con esto de que bien merecido o bien estaba esta ley, porque muchos hacían esto, ¿no? Venían a buscar la ciudadanía y no les importaba nada si iban a otro lado. Entonces como que regalaban la ciudadanía. Pero yo sé que hay mucha gente que no, hay mucha gente que quería sacar la ciudadanía, que quedó afuera, que realmente sí le interesaba Italia, las raíces, los antepasados, les gustaría venir a vivir a Italia y lo ven como un país amigo, amigable, lindo, tranquilo, con mucha cultura e historia, con las raíces, por supuesto. Pero mucha gente no. Entonces es un debate bastante amplio y polémico, porque, bueno, sí sabemos que hay muchos que hacían esto y muchos que lo harán también, pero bueno, es debatible, es debatible. A mí me gusta Italia, me gusta estar en Italia, valoro la gente de Italia y las raíces italianas de mi familia. Pero hay gente que no le importa nada y hace la suya. Le importa el beneficio de la ciudadanía que te da, que puedes ir a vivir a cualquier país de la Unión Europea y listo, sin visa, ¿no? Vas con la ciudadanía, te instalas, sacas, te empadronás y ya está. Eso es lo que ven como beneficio. Es un beneficio que lo tienen todos, lo tenemos todos los ciudadanos italianos. También es polémico porque uno que nació en Italia, si se quiere ir a vivir a Suiza, que no puede, le tendrían que sacar la ciudadanía en todo caso, porque nació en Italia pero no valora las raíces, no valora donde nació y se va a vivir a otro país. Es polémico. También quiero que me lo dejen en los comentarios, quiero escuchar sus opiniones al respecto de esto. Un tema bastante sensible, pero que sigue dando vueltas eso de la ciudadanía italiana. Los ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, es todo un tema.
hay gente que lo valora, hay gente que no lo valora, incluso italianos nativos, ¿no? Estamos hablando de italianos que nacieron acá, que viven acá y que hablan más mal de Italia que otra cosa. Lo mismo pasa con los argentinos que por ahí están en Argentina, que se la pasan puteando porque Argentina esto, Argentina lo otro, que el país no cambia más, que qué sé yo, la economía, la inseguridad, qué sé yo. Bueno, lo mismo pasa acá en Italia con algunos italianos que también se van a quejar de Italia. Pero eso pasa porque, bueno, pasaron, creo yo, muchos años en un lugar y no sé, se empiezan a cargar de malas noticias. Si ves el noticiero todos los días, vas a ver más cosas negativas que positivas, porque es lo que vende. Si yo empiezo a putear en mis videos, a hablar mal de Italia, voy a tener más vistas. Porque no sé por qué, pero genera más caudal de movimiento, más movimiento si yo hablo mal de alguien o me peleo con alguien que si hablo bien de alguna cosa, ¿no? Eso es así, no me pregunten por qué, funciona así. Y bueno, por suerte se están yendo los mosquitos, ya están terminando, quedan los últimos mosquitos vivos dando vueltas por las plazas, porque acá estaba jodido, estaba bravo el tema de los mosquitos. En esta ciudad un montón de mosquitos en verano es insoportable, no sé qué pasa, es como bastante violento el asunto, es tan violento. Pero por suerte ya está cambiando el clima, está un poquito refrescando, ya se caen las hojas, ven, bueno, todo esto. Podés disfrutar un café más tranquilo, porque yo igual, acá los italianos obviamente toman café todo el año, verano, invierno, otoño, primavera. Y yo también, aunque haga 40 grados, como ya han visto en algunos de mis videos, te vas a un bar con aire acondicionado y te tomas un café, no importa. El café se toma todos los días, muy rico el café, ya sabemos lo que es el café en Italia, aunque no es productor, pero sí lo procesan muy bien y entonces es muy rico. Por lo tanto, es algo que hay que hacer. Si venís a Italia tenés que hacer esto, tomar el café italiano, que es impresionante. En Argentina los argentinos también tomamos mate, incluso en la playa con 40 grados de calor. No se hace problema por eso, el mate es caliente, se toma igual, no importa. Así que imagínate si no me voy a tomar un café en verano, caminando. También les quiero comentar que voy a empezar a hacer directos, vamos a empezar a hacer vivos, así estamos más cercanos, de alguna manera en contacto, me pueden preguntar ahí lo que quieran y les voy a ir respondiendo, vamos a ir charlando, les voy a ir respondiendo lo que me pregunten. Va a ser algo más dinámico para darle un poco más de dinamismo con los suscriptores, con todos ustedes, así que si estás ahí, no te suscribiste, lo podés hacer ahora y vamos a empezar a hacer vivos y te voy a responder preguntas, las que quiera, las que me haga, yo respondo todo, no tengo problema. También les puedo mostrar algo, podemos hacer vivos desde algún lugar, bueno, eso vamos a ir viendo en el desarrollo de cada... Mi idea es hacer un vivo por semana, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, pero la idea es hacer uno por semana en principio para que tengamos ese tipo de conexión que me han estado pidiendo también. Incluso dejé ahí en las publicaciones de mi canal, lo pueden ver, pueden votar, porque ya votaron bastante y bueno, hay un porcentaje superior, me pido que sí haga vivos, así que bueno, nada, si no se suscribieron lo pueden hacer ahora, así no se pierde ninguna de estas novedades que se vienen. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao.